Sí, Muchas gracias. Bien, vamos a empezar nuestra clase entonces. Ya habíamos visto un poco acerca de las formas de nuestro oído, la estructura o la fisiología de nuestro oído, que es muy importante conocerla para llegar al tema que vimos hace 15 días, que era el oído musical. El oído musical, recordemos que es la, ¿cómo decir?, la percepción de la música y para darle sentido propio, nuestro propio sentido musical. También, compañeros, algo que se me fue decirles ese día es que el oído musical muchas veces nos ayuda a nosotros a ejecutar instrumentos o melodías en instrumentos casi sin necesitar la guía de unas notas, de unos acordes, de un pentagrama. Por ejemplo, cuando tenemos oído musical, hasta cierto punto tenemos una habilidad grande para sacar melodías en cualquier instrumento, así como se dice vulgarmente, a puro oído. No necesitamos notas, no necesitamos pentagramas, lo único que necesitamos es oír la canción, escuchar la melodía y nosotros propiamente vamos a lograr sacar esa melodía en cualquier instrumento que nos den. Eso sí, no todos logramos tener un oído musical desarrollado. A algunos nos cuesta bastante porque tal vez no es nuestro fuerte la música, pero lo podemos ir entrenando. ¿Cómo lo entrenamos? Hace 15 días hicimos un pequeño ejercicio. Yo espero que les haya servido un poquito, que podemos seguir practicando con ese ejercicio. Podemos buscar notas en internet, por ejemplo, en YouTube. Hay muchos videos que nos ayudan a mejorar nuestro oído musical y podemos utilizar esos videos para mejorar nosotros, siempre y cuando nos interese también la música. Ahora, propiamente, compañeros, tenemos algunas características de la música. Estas características nos ayudan bastante a comprender la composición musical. ¿Qué quiero decir? La música no solo es eso que escuchamos en la radio, que escuchamos en YouTube, que escuchamos en nuestras grabaciones a veces. La música es una composición tan grande en características, compañeros, que a veces decir estudiar música es fácil, pero no, es bastante complicado. Y vamos a ver las nociones básicas y las características básicas de los elementos musicales. El primer elemento, la primera característica es el sonido. Ustedes pueden leer esta definición aquí, pero para hacerlo un poco más simple, compañeros, el sonido es la vibración sonora de cualquier objeto tocando otro objeto. El aire produce sonidos, sus manos producen sonidos al chasquear los dedos. Cuando usted se enoja bastante y le da un golpe a la pared, produce sonidos. Cuando se cae un vaso en la cocina y despierta a todo el mundo, eso es un sonido producido. ¿Cómo se produce el sonido? Precisamente por el choque de dos objetos que producen una onda sonora que llega a nuestros oídos. Ahí la importancia de conocer nuestro oído. El sonido entra por nuestro oído interno, se procesa por nuestro oído medio y se profundiza en nuestro oído interno, llega a nuestro cerebro y ya nosotros podemos decir, ah, eso que sonó fueron palmadas, por ejemplo. Eso que sonó fue un trasto de metal cayendo. Eso que sonó fue, ¿qué podríamos decir? Un instrumento musical que se cayó o algo por el estilo. Eso es el sonido. Así de manera muy científica es un fenómeno físico y es la expansión de ondas sonoras que llegan a nuestro oído. ¿Por qué vemos esto en las características de la música, compañeros? Toda la música tiene sonidos. Sin sonidos no existiría la música. Entonces, parte fundamental de este proceso musical o de la música es el sonido. Permítanme, solo vamos a dar entrada a unos compañeros. Bien, tenemos otro punto que es la armonía. Hágame favor, Gaspar, ya que está aquí en primera plana, de leernos qué es la armonía. Por favor, Gaspar.
Profe, ¿todo o Sí, por favor, todo la, el ar- párrafo que está ahí. la armonía es considerada también uno como de los elementos fundamentales para la formación musical? Consisten en el arreglo y ordenamiento sonoro, según las intenciones del compositor o director de la pieza musical. Muchas gracias, Gaspar. Bien, la armonía es la combinación de sonidos. Así de simple lo podemos definir. Es la combinación de varios sonidos que suenan, podríamos decir que suenan de manera bonita. Por eso es que es armónico, es que llevan un mismo ritmo, una misma tonalidad, y ese mismo ritmo y esa misma tonalidad hacen que a nuestro oído esos sonidos sean agradables. ¿Cómo formamos armonías? Podemos formar armonías de muchas formas. En una guitarra, por ejemplo, más de alguien aquí en la clase ha de tocar guitarra o ha de conocer un poco acerca de la guitarra. Precisamente formamos armonía cuando tocamos un acorde, y un acorde es la unión de 3, 4 notas en un solo sonido. Eso es la armonía. Podemos lograr armonía también combinando sonidos, por ejemplo, de marimbas, de guitarras, de baterías, todo lo que usted escucha que va en un mismo sentido en cuanto a música, que tiene un mismo ritmo, que tiene una misma nota, una misma escala. Eso podríamos considerarlo sonido. No es armónico, por ejemplo, cuando, hagamos de cuenta, tenemos un pequeño grupito y resulta que el bajo está tocando en sol, pero la guitarra está tocando en mi, y resulta que el teclado está tocando en do. Entonces tenemos 3 tonalidades diferentes, no se escucha nada bien, no hay armonía ahí. Armonía es cuando nos ponemos de acuerdo, digamos, y decimos, vamos a tocar todo en una escala de do, vamos a tocar todo en una escala de re, y todos estamos en sintonía, digamos, de ese modo, y todos tocamos hasta cierto punto en un mismo tono, una misma composición, y todo eso suena bien. Eso es la armonía. Bien, no sé si habrá alguna duda, compañeros, antes de continuar. No, Dudas. profe. No, profe. Bueno, muchas gracias. No, profe. Mil gracias. Vamos a ver, háganos favor, Dani Mendoza. Por favor, léanos el párrafo que está aquí. Por favor, Dani. La melodía se puede definir como la capacidad sonora de un instrumento, resultado de su ejecución por parte de un músico. De origen griego, significa cantar o hacer cantar, por lo tanto se puede referir al fenómeno de hacer sonar un instrumento mediante su... Muchas gracias, Dani. Walter, perdone, hasta ahorita vi su mensaje. No tenga pena si se sale a cada rato, no se preocupe. Entiendo la situación. Gracias, Dani, por habernos leído esto. Una melodía lo tenemos desde 2 puntos de vista, una melodía lírica y una melodía, perdonen la redundancia, melódica. La melodía lírica, compañeros, en una canción es la letra de esa canción. Sea rock, sea reggaetón, sea trap, sea merengue, cumbia, salsa, qué sé yo, qué tantos géneros de música existan. La lírica es precisamente la letra, y tenemos una melodía lírica, que es la letra en sí, lo que canta una persona, para hacerlo más sencillo. Y la melodía, perdonen la redundancia, la melodía melódica es únicamente el sonido de los instrumentos que imita la lírica de una persona. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, una canción infantil, perdonen el ejemplo tan infantil que vamos a ver, pero en la canción de la estrellita creo que siempre, o cambiamos ahora y pongamos la canción del elefante. Dice, un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Vaya, ahí ya tenemos una melodía
lírica, estamos cantando. Cuando lo hacemos en una melodía melódica o con un instrumento, es únicamente el sonido de la letra. ¿Cómo podríamos hacerlo? Podríamos hacerlo en silbidos, por ejemplo, o podríamos tararearlo. ¿Cómo hacemos eso con la letra M? Solo únicamente hacemos y ahí vamos tarareando esa melodía, esa lírica. Esa es la melodía. Es básicamente la letra de una canción y puede decir que puede ser cantada o únicamente puede ser ejecutada con un instrumento y cualquier instrumento puede crear melodías. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Dudas, No, compañeros? profe. No, profe. Muchas gracias. Vamos a ver, Adrián, háganos favor, Adrián, de leernos qué es el ritmo, hasta donde dice pieza nada más. El ritmo en la música se refiere a los tonos y repeticiones y cómo estos se desenvuelven a lo largo de la pieza. Muchas gracias, Adrián. Bien, el ritmo es básicamente la repetición sonora de algunos sonidos. Eso es el ritmo. Y existen muchos ritmos, los más conocidos. Tal vez alguno de ustedes ha estado en una banda latina en un instituto anterior. Generalmente se realizan o se dan los ritmos de merengue, de salsa, de cumbia, y cada uno de esos ritmos tiene tal vez una tonalidad y tiene un espacio sonoro muy diferente. Podríamos decir que está en 8x4 o en 4x6 o algo por el estilo. Ese es el ritmo. Las repeticiones de tonos, las repeticiones de sonidos que vamos a encontrar en una misma pieza. Algo importante de la música, compañeros, es que generalmente mantiene un mismo ritmo. ¿Qué quiero decir con eso? Si iniciamos en salsa, terminamos en salsa. Si iniciamos en cumbia, terminamos en cumbia. Si iniciamos en merengue o en bachata, tenemos que terminar en merengue o en bachata. Algunas veces se combinan algunos ritmos, pero no se da mucho. Es muy rara la vez que se da eso. Generalmente se hacen combinaciones de canciones, de música, que tiene un mismo ritmo. No podemos hacer música sin ritmo. Eso tenemos que tenerlo claro, compañeritos. La música siempre va a tener ritmo y el ritmo nos atrae a nosotros como seres humanos. Por eso es que no hay música sin ritmo. Toda la música tiene que tener ritmo y eso es lo que va a variar. El ritmo va a variar, como vemos en la última partecita, varía mucho según el género musical. No es lo mismo, como les decía, el ritmo de la salsa con el merengue, o el merengue con la bachata, o la bachata con la cumbia, o la cumbia con el rock, o el rock con el reggaetón, o el reggaetón con el pop. No tienen sentidos rítmicos iguales, son muy diferentes. Y es lo que vemos en este enunciado, en esta diapositiva. Vamos a ver, Emanuel, háganos favor de leer el género musical. Hasta donde dice tiempo, por favor. Uy, no sé, compañeros, ¿lograron escucharlo a Emanuel? No. No. Lo vuelvo a leer, profe, Profe. es que, disculpe, que está lloviendo. No sé si fue por eso. Háganos favor entonces de repetir.
no sé si Género así se llama. musical. Así como en otras artes, pero con mucha más variedad, la música cuenta con una gran cantidad de géneros que se han desarrollado, algunos incluso desaparecidos y que continúan manifestándose con el paso del tiempo. Muchas gracias. Bien, un género musical es una variación musical en ritmo, en melodía y en letras. Así de simple, es una variación musical, es una variedad musical también. Les hacía el comentario hace un momento que no es lo mismo el rock que el pop que el merengue que la salsa que la cumbia. Ninguno se asemeja. Pueden tener algunos toques y pueden tener algunas similitudes, pero nunca van a ser iguales. Es una manifestación que puede ir creciendo en tendencia a través del tiempo. ¿Cómo pasa esto? Pasa mucho cuando las generaciones que van surgiendo le dan mucha relevancia a un género musical. ¿Qué quiero decir? En un tiempo estuvo muy de moda el pop, en un tiempo estuvo muy de moda el rock. Después del rock nace el metal, que también estuvo muy de moda. De ahí en estos tiempos, por ejemplo, tenemos muy de moda el famoso reggaetón, el famoso trap. Esos géneros musicales son variedades que nacen socialmente para satisfacer las necesidades musicales de una sociedad, de unas personas, de un colectivo. ¿Por qué se ha hecho muy famoso el reggaetón, el trap y todos estos géneros que escuchamos hoy en día? Precisamente porque es a la juventud que consume más que le ha traído mucho este género musical. Si vemos en la imagen encontramos algunos tipos de géneros musicales: el rock, el country, el pop, la rumba, el reggaetón, el soul, el rap, el metal, el reggae, la electrónica que se me había ido de la cabeza. La electrónica también, que durante un tiempo sonó mucho, incluso ahora sigue sonando, al igual que algunos sonidos, pero también se crean tendencias. Y mientras más tendencia tenga un género musical, más importancia se le va a dar musicalmente, socialmente e incluso económicamente. Eso es lo que encontramos en un género musical. Antes de continuar con lo último, no sé si habrá alguna duda, compañeros. No, profe, No, profe. no. Vaya, muchas gracias. Por último, compañeros, tenemos una diversidad cultural. ¿Qué tiene que ver la diversidad cultural? Se preguntarán ustedes. Tal vez el profe ande un poquito zafado de la cabeza, pero no. Toda cultura tiene una esencia musical y eso tenemos que tenerlo en cuenta. La cultura maya, por ejemplo, que tiene una esencia musical, se supone denominada en la marimba. Algunas culturas que en sus instrumentos musicales tienen flautas hechas con huesos. La cultura inca, por ejemplo, en el Perú, que tiene muchos instrumentos realizados con las famosas cañas que encontramos acá. Las zampoñas, las flautas de caña. Son representaciones culturales de la música de un pueblo. ¿Qué quiero decir? Que todas las culturas, que todos los pueblos tienen una música o un sonido musical que lo representa. En Guatemala, por ejemplo, nos representa mucho el sonido de la marimba. Escuchar Luna de Xelajú, escuchar el Rey Quiché, escuchar la caída del sol, el son de Guadalupe o algún otro son que conozcamos, es sentir hasta cierto punto una representación. Es una característica de la música precisamente porque toda la música nace de las culturas, compañeros. Los invito a escuchar música andina. La música andina es muy bonita en su instrumentalización porque suena alegre, suena bonito e incluso llegan a tener matices muy culturales de la cultura inca, del Perú, de Venezuela hasta cierto punto, y suena bastante bien. Invitarlos también a escuchar propiamente la identidad cultural que nos corresponde, que sería propiamente la marimba,
escuchar marimba cuando almorzamos, por ejemplo, es tradición, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, de nuestro origen, especialmente la Hay que famosa escuchar marimba Fidel de Funes. Tecomate. ¿Perdón? Tenemos que escuchar Fidel Funes. Incluso sí, aunque no lo crean, también nos representan. Los conejos, compañeros, los internacionales conejos, Fidel El pasito Funes, Miguel perrón, profe. Ángel Zul, que llegan a las fiestas, a los famosos convites, son parte de nuestra representación musical. Caballito del Los caballito super palo, El altos. caballito. Sí, ustedes vean, eso es parte de nuestra cultura. Tal vez la música que básicamente copian o plagian, no sé si tendrán derechos de autor, eh, puede ser música externa, pero la adecuan a nuestro entorno. Usan marimbas que no sé qué tanto usan en otros instrumentos, pero la adecuan. Y a nosotros nos gusta, nos atrae, es parte de nuestra cultura. Entonces, así es como vemos el contexto cultural dentro de la música. Es lo que les puedo compartir. Les hacía ver, compañeros, de verdad, perdonen, quería realizar un ejercicio con ustedes, pero les hacía el comentario, no estoy en mi casa por cuestiones de energía, se me olvidó traer mis instrumentos y el tiempo tampoco nos está ayudando mucho, así que perdonen, pero esperemos que podamos realizar el ejercicio en otra ocasión. Lo que sí les pido es que tratemos de ir escuchando y de haciendo un poco de énfasis en nuestro oído musical. Vamos a, primero Dios, a ver pentagramas y a tratar de leer pentagramas sencillos y sacarlos con nuestra voz para no tener que comprar que flautas, que algún otro instrumento, sino utilizar nuestra voz. Dicen algunos músicos que el instrumento más perfecto que puede tener usted es su propia voz. Y media vez esté afinado o logre afinarse, su voz va a ser su instrumento de mayor y mejor calidad. No sé, compañeros, ¿hay alguna duda? No, profe. No, profe. Gracias, Leonel. Los demás compañeros, no sé si tengamos alguna duda. No, profe. Bueno, muchas gracias. Les encargo, por favor, realizar la actividad de la guía para que tengamos la ponderación necesaria. Siempre vamos o tratemos de hacer la actividad de la mejor manera posible. Solo permítanme